La central nuclear de Trillo con la cultura y tradiciones de los pueblos de su entorno. La Alta Alcarria es una comarca natural situada en el centro de la provincia de Guadalajara que une su enorme valor paisajístico y medioambiental a una cultura autóctona fraguada en la zona desde hace miles de años y que ha ido dejando restos patrimoniales en diferentes localidades y ubicaciones hasta convertir el entorno en un mosaico de tesoros ocultos que merece la pena ir descubriendo. Muchos han sido los autores que han reflejado en sus obras ciertas generalidades de este territorio, desde las descripciones de los valles del Tajo y Tajuña que ya nos dejara Marco Valerio Marcial en el siglo I, hasta los viajes que Camilo José Cela realizara 2000 años después y que dieron a conocer la belleza y la idiosincrasia alcarreñas a nivel internacional, pasando por la gran cantidad de aportaciones artísticas que las diferentes culturas y circunstancias históricas han ido sembrando en Alta Alcarria a lo largo de los siglos. Pero desde luego, y basándose en todo lo anterior, el mejor modo de conocer la comarca es internándose en la zona, mezclándose el caminante con el paisaje y el paisanaje que va saliéndole al paso, con la mente abierta y el macuto lleno de ganas de conocer y dejarse enamorar por todo lo que encontrará, reservando, eso sí, hueco suficiente para llevarse una ingente cantidad de recuerdos, estampas y vivencias que tan solo pueden encontrarse allí. Con esta finalidad os proponemos recorrer a pie la Alta Alcarria en un trayecto por diversos parajes naturales que unen emblemáticas localidades cargadas de historia y patrimonio, gentes y sensaciones, imágenes y vivencias de las que dejan un rastro imborrable que invita a ser revivido in situ o desde el recuerdo. Nuestros cicerones en el periplo que se va a proponer serán dos alcarreños que bien conocen la zona por haberla recorrido a pie de terruño y divulgado desde sus escritos y experiencia. Por una parte, Ángel de Juan, periodista, escritor y titular de la página caminosdeguadalajara.com, y por otra, Víctor Pascual, técnico de senderos por la Federación de Montaña de Castilla-La Mancha y creador de senderismoguadalajara.es. Ambos comparten la pasión por su tierra y por contar las excelencias que ésta esconde, y entre ambos han realizado a lo largo de los años una enorme labor de investigación y diseño de diversas rutas, algunas de las cuales nos van a presentar ahora compendiadas en un agradable paseo por la Alta Alcarria. La primera de las ubicaciones elegidas es la villa de Brihuega, que sin duda merece una visita turística y en la que no podemos dejar de conocer monumentos y lugares como el Castillo de la Piedra Bermeja, edificio recuperado para múltiples actividades, y su patio de armas, convertido en un curioso cementerio donde reposan los restos de vecinos de la localidad. Como podéis ver, es un lugar mágico que en 2018 fue elegido como el pueblo más bonito de Castilla-La Mancha por el programa de la televisión regional que otorga este galardón. Además, cuenta la leyenda que la mismísima Virgen de la Peña, patrona de la localidad, se le apareció allí a la princesa Mora de Lima. En una visita a Brihuega no se puede dejar de contemplar la panorámica que se ofrece desde lo alto del torreón del Castillo de la Piedra Bermeja y que, en cualquier momento del año, nos muestra el Valle del Tajuña en todo su esplendor. Son muchos los atractivos de todo tipo que la villa de Brihuega muestra a quien la visita, pero sin lugar a dudas y de un tiempo a esta parte, el que más gente congrega es la lavanda. Y es que cada año, y en la época de floración de esta planta, muchos miles de personas se acercan al entorno de Brihuega a visitar, oler y disfrutar los bellísimos campos de lavanda y lavandín que circundan aquella localidad. Como ya se ha dicho, Brihuega se sitúa sobre las laderas que forman la Vega del Tajuña y es precisamente allí por donde se abre camino la ruta que os proponemos hacer, el Camino de Toledo. Nos encontramos en Brihuega, Jardín de la Alcarria, localidad situada sobre las laderas de la Vega del Tajuña. A mis espaldas podéis ver el Arco de Cozagón, que forma parte de la muralla de la localidad. Tiene 12 metros de altura y es por aquí por donde comienza nuestra ruta senderista, el Camino de Toledo. El Camino de Toledo parte del Arco de Cozagón. Vamos a recorrer la zona sur de Brihuega. Es una ruta de 10 kilómetros, algo más de 10 kilómetros, 10.600 más o menos, y unas 3 horas de paseo. Es una ruta cómoda, con 200 metros de desnivel, y en ella vamos a tener una serie de miradores naturales hacia el Tajuña y también pasaremos por fuentes como la Fuente de Santa Ana.
unos 20 kilómetros al sureste de Brihuega se encuentra la localidad de Budia, ubicación en la que el agua cobra especial relevancia no solo por encontrarse próxima a la zona de los embalses de la cabecera del Tajo, sino también por la gran cantidad de fuentes con que cuenta la localidad, así como curiosos lavaderos con nombres tan llamativos como el Lavadero de la Pelos. En Budia, visita obligada merece el cuarto celda donde retuvieron a Camilo José Cela en su primer viaje a la Alcarria y que se mantiene en un magnífico estado de conservación en la oficina de turismo de la localidad, o la Plaza Mayor, que parece la de un pueblo moro por los secaderos de sus casas, o el convento de los Carmelitas del siglo XVII, que es el último convento carmelita fundado en España y en cuyo patio está actualmente instalado el cementerio público. Nos encontramos en la Plaza Mayor, Plaza de España, de la localidad de Budia, tierra de Zumaque y tierra de curtidores. En esta localidad tuvieron una noche, como anécdota, encarcelado o metido en una celda a Camilo José Cela en su famoso viaje a la Alcarria. Ya fuera del casco urbano de Budia podemos realizar un agradable recorrido a pie, la ruta del medio mundo. En Budia tenemos varias rutas senderistas. Una de ellas, la que queremos hablar, se llama el Cerro del Medio Mundo. Es una ruta de unos 10 kilómetros que parte desde aquí de Budia, que sube hasta el alto y se llega hasta un mirador impresionante desde donde se ven vistas, como su propio nombre indica, de medio mundo. Se ve el olivar, se ve las Tetas de Viana, se ve gran parte del embalse de Entrepeñas. Esta ruta es una ruta fácil, se puede hacer desde aquí de Budia y la recomendamos sobre todo por eso, por esas bonitas vistas que tiene de medio mundo. Dejando Budia pero continuando en la línea temática que el agua nos aporta, llegamos a Cifuentes, localidad que debe su nombre a las 100 fuentes a las que se atribuía popularmente la existencia del río que da nombre al pueblo o del pueblo que da nombre al río. Este cauce aporta magníficos paisajes a lo largo de su corto recorrido que completa cuando vierte sus aguas en las del Tajo en la localidad de Trillo. Pero mucho antes de que esto ocurra y sin haber salido de Cifuentes, no debemos perdernos lugares como los Manaderos del Río, donde vemos brotar el agua bajo nuestros pies para encauzarse hasta la balsa, un bucólico remanso que se presta a las mejores fotos. No faltan en el entorno las fuentes, con o sin caños, ni restos patrimoniales de gran belleza e importancia como los arcos del Hospital del Remedio, que enmarcan la platea del cine de verano y espectáculos musicales en Cifuentes, la muralla y sus diversas puertas, así como el castillo de Don Juan Manuel, del siglo XIV. Nos encontramos en la villa de Cifuentes. Le viene el nombre del río Cifuentes, Cienfuentes, que nace bajo la mole pétrea del castillo de Don Juan Manuel. Por cierto, en esta localidad nació la princesa de Éboli hace ya muchos años. No podemos dejar de visitar en Cifuentes, por ejemplo, la balsa, donde el río prácticamente ya toma su nombre, tampoco la iglesia de los Remedios, con sus arcos, o el convento de San Blas. Y por qué no, y eso sí que no debemos de dejar, es la portada románica de Santiago en la iglesia de San Salvador. Merece la pena un viaje a Cifuentes. La iglesia del Salvador es en sí misma una joya en la que la gema principal es la portada de Santiago. En ella podemos contemplar escenas de la vida de Jesús, los apóstoles, 4 ángeles y formas geométricas de la más variopinta elaboración, sin faltar representaciones de los vicios y pecados, así como de las virtudes. Desde Cifuentes podemos acometer un magnífico recorrido lleno de paisajes, historias y tradiciones. Cifuentes nos permite recorrer con varias rutas de senderismo, tanto su término municipal como sus numerosas pedanías. Una de estas rutas es la de la Fuente del Piejo, que es el lugar en el que nos encontramos en estos momentos. La ruta de unos 12 kilómetros aproximadamente, la recorremos en unas 3 horas y media, 4, pasa por Gárgoles de Arriba y luego llega hasta la ermita de la Cueva del Beato, un antiguo lugar de recogimiento que, por cierto, tiene una historia bastante curiosa.
Y en esta ermita se celebra una vez al año, el 8 de septiembre, una romería a la que asiste todo el pueblo. Es una ruta que os recomendamos para recorrer tranquilamente y conocer el entorno de Cifuentes. El nombre de la Alcarria, aquel hermoso país al que la gente no le da la gana ir, va íntimamente ligado al de Camilo José Cela, y siguiendo sus pasos por estos lares llegamos a Durón. 2 veces estuvo Cela en aquella localidad en su primera caminata por la Alcarria, y aunque el primer día que pasó por Durón apenas paró en este pueblo y continuó su camino hasta Budia, cierto es que en su segundo día allí se entretuvo en entablar conversación con los parroquianos. Durón es un pueblecito en la Alcarria, lo visitó Cela en el año 46, lo visitó 2 veces cuando pasó por aquí en su famoso viaje a la Alcarria. Es un pequeño pueblecito que tiene, por ejemplo, a las espaldas tengo el ayuntamiento y yo recomiendo que se venga a visitar, incluso con la iglesia de la Virgen de la Cuesta, que es una iglesia muy bonita e interesante. No sabemos si de Durón se ocupó de conocer su antigua picota, signo de villazgo, o la fuente de Carlos III, o el Recoleto Ayuntamiento Soportalado, o la iglesia de la Virgen de la Cuesta, pero cualquiera de ellos son puntos que, por historia y belleza, encierran un gran interés. Volviendo a rememorar la presencia de Cela en Durón, no puede pasar por alto el encuentro que tuvo el viajero con un propio de la zona que le vendió la piel de un garduño que acababa de cazar, dando así de manera insospechada nombre a una ruta senderista, la ruta del Garduño de Cela. En Durón recomendamos una ruta muy bonita, que es el Garduño de Cela. Es una ruta circular que parte desde aquí, desde las barbacoas de Durón, pasa por Budia, el Olivar y desciende de nuevo a Durón. Es una ruta en homenaje al círculo que hizo Cela pasando en su viaje a la Alcarria en el año 46. Es una ruta sencilla de unos 10 kilómetros aproximadamente, con poco desnivel, tiene una subida y una bajada, pero es fácil y cómoda de hacer en unas 3 o 4 horas. A lo largo del trayecto podemos ver el zumaque, planta de gran importancia por haber sido utilizada en las tenerías de la zona para el curtido del cuero hasta hace relativamente poco, y que en otoño pinta de manchurrones rojizos el paisaje alcarreño. Ya fuera de la localidad y en la carretera que conduce a Cifuentes encontramos la ermita de la Esperanza, sobre un altozano que domina el embalse de Entrepeñas y desde el que las vistas del entorno son espectaculares. Una de las visitas obligadas en Durón es, sin lugar a dudas, el acercarnos hasta aquí, hasta la ermita de la Virgen de la Esperanza, patrona del pueblo. La ermita se construyó piedra a piedra porque iba a quedar anegada bajo las aguas del pantano de Entrepeñas, y con motivo del ingeniero jefe de las obras consiguió que una partida nueva para que la ermita se salvara y se trajera a este lugar. El sitio en el que está es un mirador natural impresionante sobre el lago y la lámina de agua que forma el pantano de Entrepeñas. La siguiente de las rutas propuestas nos lleva hasta Enche, un típico pueblo alcarreño con su arquitectura rústica tradicional, sus fuentes, su iglesia de origen románico, sus tradiciones y sobre todo sus bodegas que en otro tiempo le dieran fama y lustre a la villa. Si venís a Enche o pasáis por aquí, tenéis que visitar el Museo del Vino de Enche. En este museo vais a poder conocer cómo se elaboraba y cómo se elabora el vino, y vais a poder entrar en una de las bodegas típicas de esta zona. Además, por allí pasaba el camino de Carlos III, que conducía a los viajeros que tenían como destino tomar las aguas del balneario de Trillo. En esta vía, desde el puente de origen medieval próximo al Parque del Pradillo, es donde arrancan 2 interesantes rutas senderistas.
La primera de las rutas propuestas es la de la Fuente del Colmenar, es de diseño circular y con sus 8 kilómetros de longitud puede completarse en 2 o 3 horas. En su trayecto conoceremos otras fuentes como la del Cenacho o la del Santo y descenderemos por un agradable barranco de fácil acceso y bellos paisajes. También visitaremos la ermita de San Bartolomé, antigua iglesia de un despoblado del que apenas queda nada. La otra ruta propuesta y que tiene origen en Enche es la ruta de las Tainas, que recorre los campos de cereal pasando por varias tainas donde antiguamente se guardaba el ganado. En las partes altas de esta ruta podremos encontrar bonitas vistas del valle en el que se asienta Enche. Tanto en esta como en otras localidades encontraréis en diversos lugares paneles informativos con la información de las rutas senderistas. En este que nos encontramos en concreto en Enche, en el Parque del Pradillo, vais a poder ver la información del Camino de las Tainas y de la Fuente del Colmenar. 2 rutas que os recomendamos que hagáis en Enche. No lejos de Enche se encuentra Mantiel, una localidad que se tiende a media ladera de unos cerros que se despeñan hasta las aguas del Tajo, retenidas en entrepeñas. Es Mantiel un pueblo recogido y agradable, con un lavadero recuperado y una iglesia del siglo XVI ampliamente restaurada. En la localidad también podemos admirar la Fuente del Escalón o recorrer las típicas calles de arquitectura alcarreña del pueblo que vio nacer al ilustre pedagogo Rufino Blanco. Hemos llegado al pueblo de Mantiel, es un pequeño pueblecito en la Alcarria de Guadalajara, situado en la ladera de la meseta alcarreña que desciende a las tranquilas aguas del pantano de Entrepeñas. Aquí en Mantiel, con estas vistas tan bonitas de esta zona de la Alcarria, tenemos una ruta muy sencilla, muy bonita, que es el camino de la Fuente del Espino. Es una ruta bastante fácil de hacer, de unos 15 kilómetros aproximadamente, que la vamos a hacer entre 5 horas y media, sin mucho correr. Y es una ruta que os recomiendo hacerla en primavera y en otoño, ya que es el mejor momento para visitar la Alcarria. Si partiendo de Mantiel nos internamos en el Camino de Cereceda, nos toparemos con un interesante museo local dedicado a la miel. Y siguiendo la ruta citada, en mitad del monte y a casi 1000 metros de altitud encontraremos el observatorio que hay allí instalado desde hace décadas, un magnífico lugar para los amantes de la astronomía desde el que disfrutar el limpio cielo alcarreño y las explicaciones que los divulgadores especializados ofrecen ocasionalmente. Una de las visitas obligadas en Mantiel es acercarse hasta el Observatorio Astronómico, un lugar ideal para ver las estrellas. Desde aquí, además, tenemos grandes vistas de todo el entorno de la Alcarria. Pues vemos desde el pantano de Entrepeñas, Sacedón, Budia, Mantiel, Cereceda e incluso las Tetas de Viana. Si lo que queremos es contemplar los parajes que ofrece la zona, recomendamos la ruta de la Fuente del Espino. Esta ruta une Mantiel, Chillarón del Rey y Cereceda. Llega a la Fuente del Espino y en ella van apareciendo interesantes paisajes en los que no faltan cárcavas, caminos entre campos de cereal y encinares. Continuando con la ruta, o mejor dicho, con las rutas, llegamos a esta Pareja, localidad que a lo largo de los siglos fue cobrando importancia e identidad propias por diversas razones, algunas de las cuales han ido dejando su rastro patrimonial. Nos encontramos en Pareja, otra de las localidades de la Alta Alcarria, en concreto en el Azuz de Pareja. En este azuz, que en verano normalmente la gente aprovecha para bañarse, podéis dar también un bonito paseo, unos 2 kilómetros rodeándolo, y podréis ver pues en días como hoy, por la mañana, a cormoranes tomando el sol o a otro tipo de aves. Es un paseo muy recomendable, muy cómodo y para toda la familia.
Aunque algunas de las urbanizaciones más antiguas y emblemáticas de la ribera del embalse de Entrepeñas están ubicadas en el término municipal de Pareja, atrás quedaron los años en que la lámina de agua de esta infraestructura se encontraba próxima a la localidad. No obstante, la iniciativa local consiguió que allí se instalara un azud en el cauce del arroyo de Ompolveda, que represa aproximadamente 1 hectómetro cúbico de agua en un lago de unas 29 hectáreas de superficie. Esto supone no solo un depósito extra que puede surtir de agua potable la zona en épocas de sequía, sino además un espacio natural en el que se pueden observar distintos tipos de aves, ofreciendo al conjunto un atractivo lugar de recreo. Nos encontramos en la Plaza de la Constitución, en Pareja, junto al Ayuntamiento, y en la plaza donde estaba hasta el año 2015 su famosa olma. Ahora hay un ejemplar un poco más pequeño que, bueno, poco a poco, pues con los años irá creciendo, como es lógico. Yo os quería proponer, si os parece, que nos vayamos a Cereceda a hacer una ruta que se llama la Torca de la Sima y que creo que os va a gustar. ¿Nos vamos? Saliendo de Pareja y ya en el entorno de Cereceda, llegaremos a la ruta de la Torca de la Sima, que parte de aquella localidad y se caracteriza por una enorme variedad en su espectacular trayecto, así como por su gran interés paisajístico y geológico. Perteneciente a Pareja, de fondo tenemos la pedanía de Cereceda. En esta localidad podemos hacer una ruta de senderismo muy bonita que se llama la Torca de la Sima. Esta ruta se compone de unos 15 kilómetros y es una ruta circular que tardaremos unas 4 o 5 horas, en la que vamos a descender desde el pueblo de Cereceda hasta el valle, continuaremos por el valle hasta llegar a la puerta, donde podéis subir a ver la cruz y esas vistas del pueblo, y volveremos desde la puerta subiendo por un bonito pinar hasta la zona donde está la torca, que es la que da mención a la propia ruta. Desde esta torca volveremos a Cereceda y habremos completado esos 15 kilómetros en una ruta muy desconocida y muy recomendable. En este abanico de interesantes propuestas senderistas por la Alta Alcarria, no podemos olvidar a la localidad de Solanillos del Extremo, a medio camino entre Enche y Cifuentes y por consiguiente en un entorno de gran atractivo. Es del todo recomendable recorrer las callejuelas de la localidad y llegar a la Plaza Mayor, donde convergen todas ellas, para admirar la iglesia parroquial. Un bello ejemplo de la arquitectura religiosa de la provincia, como también lo son las ermitas de la Soledad y de Santa Bárbara. Solanillos del Extremo es uno de esos pueblos de la Alta Alcarria que no debemos de dejar de visitar. Podemos recorrer sus callejuelas que nos van a llevar hasta la Plaza Mayor, donde allí se encuentra la iglesia parroquial dedicada a Santiago Apóstol. También podemos visitar la Fuente de Abajo. En Solanillos del Extremo también encontramos la Fuente del Pozo, uno de los símbolos de este pueblo que en su gran belleza y majestuosidad es quizás una de las fuentes más bonitas de la Alcarria y seguramente de toda la provincia de Guadalajara. La Fuente del Pozo es quizás uno de los monumentos más característicos e importantes de la localidad de Solanillos del Extremo. Desde el entorno de esta fuente, 2 son las rutas propuestas para conocer el lugar de un modo divulgativo y atractivo. Aquí en este municipio podemos recorrer 2 rutas de senderismo. Una es la de la Fuente de la Piedra del Castillo y otra el Camino de las Navas, que por cierto es por donde pasaba el antiguo Camino Real de Carlos III hasta el balneario de Trillo. Ambas rutas son de unos 12 kilómetros y son fáciles, sencillas y cómodas de hacer. La última de las rutas propuestas en este recorrido por parajes y localidades de la Alta Alcarria es la que nos acerca hasta Trillo y su entorno. Trillo es la puerta del Alto Tajo. Por aquí pasaban los gancheros con sus maderadas camino de Aranjuez. En esta localidad podemos ver 2 ríos principales. El río Cifuentes con sus bonitas cascadas, un paseo muy recomendable, y a nuestras espaldas el Tajo, nuestro querido Tajo. Como
Como ya se ha descrito, en Trillo el río Cifuentes finaliza su breve recorrido y lo hace tras despeñarse en espectaculares y caudalosas cascadas a las que llega tras haber regado en su trayecto las huertas de Gárgoles de Arriba, Gárgoles de Abajo y Trillo. Pero dejando atrás las vegas del Cifuentes y del propio Tajo, podemos encontrar un par de vistosas rutas que nos llevarán hasta los cerros más emblemáticos de la Alcarria, las Tetas de Viana. Las Tetas de Viana son dos cerros gemelos que destacan en el horizonte de la Alcarria Alta. Se puede subir a una de ellas, a la Teta Redonda, utilizando su ya famosa y conocida escalera rústica metálica. Desde la parte alta de esta Teta Redonda se tienen unas vistas maravillosas. Para llegar a la cumbre pues se puede llegar por dos lugares, por dos localidades, desde Trillo o desde Viana de Mondéjar. La ruta más larga, que se llama el Camino de Viana, parte desde Trillo y tiene unos 12 kilómetros en total de recorrido. Y la ruta corta, la que sale de Viana de Mondéjar, es más cortita, tiene unos 3-4 kilómetros y es más accesible para personas pues, que tengáis un nivel más bajo del senderismo, ¿vale? Como se ha tratado de describir en este reportaje, la Alta Alcarria ofrece una gran cantidad de posibilidades a aquellos que quieran disfrutar de la naturaleza y el patrimonio artístico que esconden los caminos y localidades de la zona. Todo ello va unido a una interesante oferta de manifestaciones folclóricas y culturales que salpican el entorno, además de una gran variedad gastronómica servida desde magníficas instalaciones hosteleras de diferente ámbito que consiguen que el visitante siempre quiera volver a pasar una temporada sintiéndose parte de la Alcarria y acopiando recuerdos que permanecerán indelebles en la memoria de cada uno. Y es que, parafraseando de nuevo al Nobel, una cigüeña que vuela, un niño que se chapuza en el restaño de un arroyo, una abeja libando la flor del espino, una mujer joven que camina al nacer el verano con los brazos al aire y el pelo suelto sobre los hombros, unidas a tantas otras sensaciones, tan solo se disfrutan en la Alta Alcarria. La central nuclear de Trillo con la cultura y tradiciones de los pueblos de su entorno.